A propósito de lo que ha señalado el ministro Óscar Ugarte, no sé si tenemos en este momento ya al entrevistado en línea con quien vamos a conversar. Perfecto, muchas gracias. Rodrigo Parra nos acompaña. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches nuevamente. Él es ingeniero y además ha sido un muy cercano seguidor de la evolución de la estadística desde el inicio de la pandemia. Tiene las cifras muy claras. Y yo no sé si por lo mismo, Rodrigo, compartes el optimismo del ministro de Salud. ¿Cómo estás? Buenas noches. Coméntanos si es que lo que ha señalado el ministro se refleja realmente en las cifras. Buenas noches, Martín. Gracias por la invitación. Bueno, sí, puede escuchar un poco lo que mencionaba el ministro. Efectivamente hay una reducción, se está dando principalmente en Lima, que era una de las últimas regiones en mostrar algún avance. Y esta reducción se da principalmente en los contagios. Si lo medimos por positividad, Lima está al día de hoy con una positividad que oscila entre 13 y 14%, de un punto máximo a mitad de febrero de un 21%. Para tener un punto de comparación, el nivel que tenemos ahora es similar o igual al que teníamos durante la primera semana de enero. Entonces sí hay una reducción considerable. Ahora, es una reducción entonces que ya es sostenida desde hace algunas semanas. Sí, bueno, esta reducción se está dando principalmente desde inicios de marzo. Ajá. Lo que ocurrió en las últimas semanas de febrero fue una desaceleración. Ajá. Dejó de crecer esta curva y ya en la primera semana de marzo muchos indicadores comenzaron a la baja. ¿Cuáles son los indicadores que más destacas están yendo a la baja? Por ejemplo, hospitalizaciones, utilización de camas UCI, fallecidos por SINADEF. Principalmente la positividad por pruebas moleculares, la de antígenos está en un 10%, la de fallecidos confirmados desde la primera semana de marzo está en descenso y se sostiene este descenso de un promedio casi de 210 fallecidos, estamos en 168, que sigue siendo alto, pero ya es un descenso considerable. Muertos por SINADEF también ya... igual es bastantes, pero estamos por debajo de los 1000 fallecidos diarios, pero estuvimos sobre 1100 al día. Ocupación de camas de hospitalización también tiene un descenso. Tuvimos en su momento más de 15.000 camas ocupadas de hospitalización y estamos en 14.000 y casi por descender de este valor. Todavía no vemos algo significativo en la ocupación de camas UCI y justamente las camas UCI es algo que no hemos logrado ampliar mucho. Sabemos que tenemos una capacidad muy limitada y seguramente si la tendencia sigue, veríamos una reducción en las siguientes semanas. Yo sigo permanentemente las estadísticas que publicas, pero he notado que durante los últimos días a veces marcas que no se ha actualizado la información aún en algunos campos. Sí. El Ministerio de Salud no está dando la información con la misma precisión con la que se daba antes o puntualidad con la que se daba antes, o por lo que tú sabes más bien es relativo a la actualización de la información que llega de provincia. No, esto es algo ya administrativo. Normalmente la información del Centro Nacional de Epidemiología, Control y Riesgos lo emitían antes de la infografía del MINSA y ahora está saliendo incluso a la mañana siguiente e incluso hasta el mediodía. Entonces sí hay un desfase considerable, por eso que mucha de la información a detalle que es, por ejemplo, la positividad que tú mencionabas, no la puedo dar la misma noche porque tengo que esperar el día siguiente. Entonces sí es un tema administrativo que se está presentando en las últimas 2 semanas. Ahora, lo que tú mencionas que llama al optimismo, igual nos debería tener cuidándonos aún, evidentemente, porque si lo vemos en el gran mapa, vamos a notar en principio que estamos apenas algo por debajo de lo que fue la cumbre de la primera ola. Entonces la situación aún es gravísima. Sí, a nivel nacional estamos muy poco por debajo del pico de la primera ola y en Lima, si bien hay una reducción, seguimos por encima del pico de la primera ola. Ajá. Midiéndolo en exceso de muertes. Entonces sí hay una mejoría, todavía estamos peor que en el pico de la primera ola, por eso que hay que tener los cuidados y las precauciones de por medio, pero sí hay una reducción en las últimas semanas. Hablábamos hasta ahora de la cifra general, pero tú bien has señalado Lima. Lima metropolitana está pasando de alerta extrema, ¿no? En situación de alerta extrema a situación de alerta muy alta, con la flexibilización que eso implica. Bueno, cosa curiosa ya, entre paréntesis, más bien el Callao se mantiene en alerta extrema. Yo no sé cómo van a ser los vecinos de La Perla, van a mirar a los vecinos de San Miguel saliendo y ellos no pueden salir. No sé eso cómo va a funcionar. Pero a lo que iba es, hay que poner detalle más bien a la data que llega de cada región del país, porque una cosa es el mapa completo y otra cosa, como tú señalas, es la evolución de la pandemia, que podría considerarse las varias evoluciones de esta pandemia dependiendo de la región que uno mire, ¿verdad?
Sí, definitivamente la estrategia focalizada, podríamos decir, si lo asociamos dentro de la ventana de tiempo, que ha tenido un efecto positivo. Estas primero 17 provincias, perdón, más de 30 provincias en alerta extrema, luego 24 y ahora 27, de alguna forma dentro de esta ventana de tiempo han logrado disminuir los indicadores, sobre todo en exceso de muertes. Hablando propiamente del Callao, me quiero agarrar de ese punto, sí ha habido un incremento en los últimos días, en la última semana, de exceso de defunciones, a diferencia de Lima, que viene con un descenso sostenido en la última semana, que igual es un corto periodo, como digo. Pero digamos que la estrategia focalizada sí, el Ministerio la está, parece, agarrando, tomando del exceso de funciones, ocupación de camas que todavía sigue saturado y la positividad. Entonces, de alguna forma podríamos asociar que hay un impacto. Por lo que has visto, ¿cuál es la región del país con la mejor estadística y la región del país con las cifras más trágicas en este momento? Ahora, quien más me preocupa es Ayacucho. Ayacucho tiene un exceso de defunciones que es 40% superior al pico de la primera ola. Wow. Entonces, la curva de Ayacucho en muertes tiene una pendiente que sigue en aumento, preocupa dentro de todas. También está La Libertad, Cajamarca, Madre de Dios y Tumbes, pero si los ponemos en un comparativo, pues Ayacucho es quien tiene la pendiente más inclinada hacia arriba. Las que tienen de menos, podríamos mencionar a San Martín y Moquegua, que están casi cerca de los niveles prepandemia o los niveles que tuvimos sostenidos durante el mes de octubre y noviembre. Todas las demás regiones muestran un ligero descenso o estabilización. Perdón, ¿niveles prepandemia o niveles pre-segunda ola? Prepandemia o pre-segunda ola. En el caso de San Martín es casi prepandemia, en el caso de Moquegua es post-primera ola o pre-segunda ola, pero están cerca de esos niveles estables, ¿no? Los demás están descendiendo o han dejado de crecer y bueno, en general a nivel nacional es por eso que vemos que la curva se reduce. Y el tema de las vacunas es esencial porque en realidad, por más que las cifras nos llamen al optimismo, vamos a tener que seguirnos cuidando hasta que toda la población que vaya a ser vacunada realmente lo sea. Pero ¿cuándo llegará este momento a este paso? Tú que estás mirando las cifras, estamos vacunando, digamos, el fin de semana pasado teníamos 50, 60 mil vacunados menos que ahora. Si vamos a este paso, ¿en qué año vamos a terminar? ¿Cuál debería ser el ratio de vacunas semanal para llegar a la cifra de 10 millones de vacunados que este gobierno prometió cuando deje en Palacio de Gobierno el 28 de julio? Bueno, definitivamente no al ritmo de hoy día. Estamos vacunando un promedio de entre 12 y 14 mil dosis por día, y lo cual es muy bajo según la proyección que había incluso mencionado el presidente Sagasti, que proyectaba 60 mil al día para tener a toda la población vacunada para este año. Entonces, sí he visto que ha fluctuado bastante y esto va de la mano con lo que tú comentabas hace un momento sobre la llegada de las vacunas. No importa mucho qué tanto tenemos, sino qué tan rápido vemos que llegan, porque si vemos las curvas de vacunación, pues vemos picos y luego vemos valles, bajan, y esto depende mucho del suministro, del stock que tengan a la mano, de qué tan rápido distribuyen, seguramente todo el tema logístico que hay detrás, pero no vemos que sea sostenido. Entonces, básicamente en promedio estamos poco por encima de los 10.000, como te decía. Claro, y depende, bien lo señalas y lo subrayas enteramente, de la cantidad de vacunas que puedan llegar para poder aplicarlas lo antes posible. O sea, el Perú tiene capacidad para poder aplicar las vacunas. El problema es que no tiene las vacunas para aplicar en este momento. O sea que deberíamos hablar de ya no 60 mil diarios, porque ya estamos adeudando esa efectividad. Deberían ahora vacunarse al menos 80 mil diarios para poder llegar a esa cifra de 10 millones a 28 de julio, digamos. Sí, seguramente. Y hay otro problema, por así decirlo, porque estoy trabajando un poco sobre la base del MINSA, que es la que la ministra Bermúdez justamente comentaba hace unas semanas, que era de uso abierto. Sucede que desde el inicio de la vacunación de adultos mayores por salud, la información de salud no se está integrando con esta base de datos. Entonces, lo único que vemos es la vacunación del MINSA propiamente a todo el sector de salud, policías y militares, pero no vemos el avance a la población en general y a los adultos mayores. Esta es información que todavía no podemos acceder o ver, y seguramente ahí van a ser más de los 14.000 que te decía hace un momento, ¿no? Pero sí, no tenemos manera como medir.
conseguirlo. La cifra total que figura ahora en el portal del MINSA, no la tengo ahora en mente, pero deben ser 375.000 o algo así. Correcto. Es solamente MINSA, es solamente MINSA. Exactamente, sí. Por ahora en la información del MINSA solo vemos 740 adultos mayores vacunados y esto está muy lejos de lo que ha vacunado Salud en la última semana, ¿no? Perfecto. Y solo para terminar, sé que hace seguimiento también de otros países, entre ellos Chile. Chile tiene una de las campañas más exitosas de vacunación en este momento. ¿Eso ya se está reflejando en las cifras en ese país o todavía? ¿Han descendido los contagios, los muertos, los hospitalizados, UCI o no? No, lamentablemente no. Chile está volviendo a un punto crítico. Ya están promediando casi 100 fallecidos confirmados por día. La pendiente está subiendo de manera sostenida. La positividad está cerca a un 11%. Y esto, bueno, va de la mano con el incremento que se veía desde quincena de enero y también por esto han vuelto a la cuarentena en algunas regiones. Pero todavía la población vacunada en porcentaje creo que no superaba o recién superaba el 30% de la población y los efectos se ven recién cuando superan los 70 en promedio. Entonces es muy pronto para que haya un efecto directo y han hecho bien, creería yo personalmente, que hayan aplicado las medidas de cuarentena nuevamente. Muy bien, Rodrigo, gracias nuevamente por aclararnos estos conceptos, a veces complicados, pero tú de manera sencilla los explicas siempre. Nuevamente gracias. Con gusto, Martín. Buenas noches. Rodrigo Parra, ingeniero electrónico, además ha sido a la estadística desde el inicio de la pandemia y siempre aclara estos conceptos, a veces difíciles de entender, pero es fundamental que los tengamos presentes. 7:30, vamos a hacer una pausa muy breve. Regresamos.